Hola, un saludo para todos. De nuevo deseo que Dios te bendiga y esté contigo en toda hora y en todo momento. Quiero compartir una lectura que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 19 en adelante, que llega hasta el versículo 31. Allí finaliza este capítulo 16. En algunas versiones se titula El rico y el mendigo, en otras se titula Lázaro y el rico. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Me parece una historia bastante interesante, y es una historia que nos muestra la palabra de Dios, que es un relato de Jesús en medio de una conversación con un grupo de personas. Y por medio de esta conversación y esta ilustración que Jesús hace, pues nos habla de lo que posiblemente sucede después de la muerte de una persona. Hace unos días venía hablando acerca de este tema y he estado hablando acerca de la salvación, lo que es la vida eterna, en lo que consiste ese lugar de llegada, que unos iremos a vida eterna y otros a condenación eterna, no por decisión de Dios, sino por decisión de cada ser humano. Es decir, ese lugar donde queremos ir después de morir lo escogemos aquí en la tierra, es así de sencillo. Y lo escogemos con una sola decisión, con una sola situación, y es aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y hacemos esa famosa oración de fe, pues Jesús nos ofrece vida eterna. Y siempre he dicho y he pensado que creo que todos quisiéramos ir a ese lugar a vivir con Jesús. Bueno, acá este pasaje entonces nos deja, ver varias situaciones. Nos muestra 2 personajes, uno un hombre rico, el otro es un mendigo, es una persona con muchas necesidades, son los 2 extremos.
No quiere decir que por tener necesidades, por ser pobre, por no tener bienes materiales, herede el reino de los cielos, no, sino que de pronto lo que sucede regularmente es que en pobreza, cuando la persona tiene esas necesidades y tiene carencia de tantas cosas, regularmente es una persona que tiende a buscar más de Dios que una persona que tiene todas las cosas suplidas o que tiene riquezas y lujos y de pronto muchas posesiones. Pues lo que se llega a ver regularmente es que de pronto esa persona no es tan dada a buscar la presencia de Dios. ¿Qué más nos muestra el pasaje? El pasaje nos muestra que los dos hombres murieron y lo que nos está diciendo es que un día tanto ricos como pobres, ¿sí?, moriremos, que un día llegará la muerte a nuestras vidas, ¿sí?, o un día llegará el momento del rapto, como lo dije en alguna otra predicación, en alguna otra publicación. Ahora, dice que este hombre que era un mendigo, Lázaro, dice que estaba cubierto de llagas, es decir, estaba enfermo, ¿sí?, y permanecía allí tendido en las afueras de la casa del hombre rico, y lo que comieran las sobras de la mesa del hombre rico, es decir, muy posiblemente de los desechos, de las basuras que sacaban, pues este hombre de pronto se alimentaría de esas sobras, o de pronto los criados le darían esas sobras, no sé, pero nos da esa información, es decir, la necesidad lleva a la persona a vivir y a comer muchas cosas que de pronto son no muy gratas, no muy llamativas, pero pues la necesidad genera esas situaciones. Dice que mientras que este hombre estaba allí, los perros venían y le lamían las llagas, ¿sí?, es decir, muestra su necesidad. Mientras que del hombre rico dice que era un hombre que se vestía con esplendor, ¿sí?, que tenía muchos lujos. Pero como dije ahora, los dos los sorprendió la muerte, ¿sí? Y hay una diferencia, dice en el versículo 22, con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Allí Abraham es una tipología de padre, ¿sí? Es decir, que Abraham simboliza al eterno Dios, al Padre Celestial, al Padre Eterno. Entonces el mendigo murió y fue llevado por los ángeles. Pero después dice, el hombre rico también murió y fue enterrado. Es decir, marca como una diferencia entre las dos situaciones, ¿sí? Mientras que al mendigo, que posiblemente es una persona que tiene un corazón inclinado a buscar de Dios, al morir vienen los ángeles por él. Pero del hombre que de pronto tiene todo cubierto, tiene muchas posesiones, dice que simplemente murió y fue sepultado. Cuando mueren los dos, dice en el versículo 23, y su alma fue al lugar de los muertos, hablando del rico. Allí en medio de tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. ¿Sí? Me parece que allí da como una descripción cuando habla de un lugar de tormento y habla de un lugar y dice que está en angustia en estas llamas, ¿sí? Pues sacamos por deducción que está en un lugar llamado un lugar de tormento y que ese lugar de tormento es el que se le ha conocido toda la historia de la vida como el infierno. Es decir, este hombre rico, por no buscar a Dios, por no querer tener esa presencia de Dios, pues lo que nos está transmitiendo la palabra es que se condenó. Ahora, él pide que Lázaro le dé agua, es decir, que donde está él logra ver al mendigo, que es Lázaro, y lo ve con Abraham. Entonces le pide a Abraham, como la autoridad, como el padre, que le dé agua, y Abraham le da una respuesta y le dice, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia, ¿sí? Es decir, son dos lugares diferentes de llegada. El que muere con Cristo, el que muere en la presencia de Dios, va a un lugar de descanso, de reposo, de tranquilidad, de consuelo.
Mientras que el que rechaza a Cristo, el que no quiere aceptar los parámetros de Dios por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, pues lo único que le espera es un lugar de tormento, de desespero, ¿sí? Y Abraham le dice: no puedo, porque hay un lugar, estamos en lugares muy distintos y hay un gran abismo que nos separa, ¿sí? Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Es decir, el que murió y llega a un lugar, sea de salvación o de condenación, ya no puede volver a salir de ahí, es lo que está diciendo, ¿sí? Y por eso hablamos y enseñamos lo que dice la Biblia, que la salvación se logra desde aquí de la tierra, no se puede lograr después de haber muerto, porque ya no hay cómo. Se adquiere aquí en la tierra con la decisión que uno toma. Por eso esa decisión es tan fundamental, es tan trascendental. Cuando tú eliges seguir a Cristo, aceptar a Cristo, esa decisión marcará todo el futuro de tu eternidad. Pero si rechazas a Cristo, si no quieres vivir conforme a su palabra, a los parámetros, pues puedes vivir libremente, porque esa fue la opción que Dios nos dejó. Pero tienes que tener en claro que lo que la Biblia nos anuncia es que no podrás pasar toda la eternidad con Él y que no podrás estar en un lugar de gozo, de paz, de tranquilidad, ¿sí? Sino que estarás en un lugar de tormento, ¿sí? Dice: el hombre rico le dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Y eso nos transmite la idea de que este hombre que está en condenación no ha perdido la conciencia, no ha perdido los sentidos, que tiene recuerdos y que sabe lo que hay en la casa de su padre, porque dice el versículo siguiente: tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento, ¿sí? Pero lastimosamente ya no está en tierra, ya no hay cómo, ya no está en este mundo, ¿sí? Pero es consciente de la vida que vivían sus hermanos, de la vida que él vivía, y él no quiere que su familia vaya a ese lugar de tormento. Pero como te dije, el tiempo es aquí en la tierra, es mientras que estamos vivos. De ahí un famoso dicho que dice: mientras estemos vivos tendremos esperanza. Y la mayor esperanza es poder estar a las manos y en las manos del Maestro para estar en salvación. Viene la respuesta de Abraham, donde le dice: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Moisés y los profetas significa... ustedes conocen lo escrito en el Antiguo Testamento, eso es lo que significa. A ustedes se les dejaron las escrituras donde se advierte lo que vendría, es lo que le está diciendo. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Ahora el hombre dice: no, padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Y mira que acá es llamativo porque habla de arrepentirse del pecado. Entonces este hombre rico es consciente de que ha pecado, que su familia es pecadora, que sus hermanos pecan, que sus hermanos han hecho transgresión ante Dios. Y así tú y yo también somos conscientes de nuestros pecados. Que no los queramos admitir es otra cosa. Pero allí le está diciendo que ellos se arrepentirían de sus pecados, ¿sí? Para que puedan acercarse a Dios. Esa es la lógica mientras que se está vivo. Pero la noticia o la respuesta que Abraham le da es bastante fuerte, porque dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no leen lo que está en la Biblia, en la palabra, en este caso si no leen las escrituras del Antiguo Testamento, para ellos en esa época, para nosotros ya no solo es el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Entonces, si no lees la Biblia, si no estudias la palabra de Dios, si no la conoces y no te interesas por esa palabra, dice: no escucharán por más que alguno se levantare de los muertos, ¿sí? Entonces, así venga un muerto, un fantasma, un espíritu del más allá, la gente no se convertiría, no creería, porque el creer es una decisión. Tú decides creer o no creer en Cristo. Tú decides seguirle o no seguirle. Tú decides buscarle o no buscarle. No se trata de que no seas, o más bien, perdón, que seas una persona sin ningún error, sin ninguna equivocación. No,
Todos los seres humanos seguiremos cometiendo errores. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, conversos e inconversos, somos personas que cometemos errores, que fallamos, que pecamos. La diferencia está en que los que hemos aceptado a Jesús lo tenemos a Él como nuestro abogado, como nuestro ayudador, al Espíritu Santo como nuestro consolador, como el que nos impulsa y nos ayuda a crecer espiritualmente todos los días. Entonces allí la Biblia nos habla de lo que nos espera, de lo que vendrá, y lo primero que vendrá es lo que nos puede esperar después de morir. Así que es una decisión personal, es una decisión que solo tú puedes tomar, y esa decisión es entregarte a Jesús, seguirle por siempre, ¿sí? Y si cometes un error, si fallas, si pecas, tienes que arrepentirte y seguir de la mano del Señor. No tomar la decisión de alejarte de Él, todo lo contrario. ¿Sí? Cuando fallamos es cuando más tenemos que acercarnos a Él para que Él nos ayude a restaurar y a salir adelante. Así que ánimo, si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, te invito a que hagas una oración y en esa oración le pidas perdón a Él y le digas que te ayude para que tu vida sea transformada y que el día que mueras puedas estar por toda la eternidad con Él, así como este mendigo llamado Lázaro pasó a la eternidad a ser consolado, a un lugar de descanso. Así que ánimo, deseo que Dios te bendiga, que sigas adelante y seguiremos compartiendo este mensaje en una próxima. Bendiciones.